arranchales vascos, los pescadores vascos, hombres curtidos, hombres rudos, pero aún así se santiguaban cuando lo desconocido, cuando lo anómalo se cruzaba o incluso se subía a la cubierta de sus antiguas embarcaciones. En este episodio lo que vamos a descubrir son antiguas leyendas, antiguos ritos o antiguas realidades contadas por alguien que, como yo, es hijo de Cantábrico, alguien que ha profundizado, ha estudiado, ha indagado, investigado en la antigua tradición, cultura de los pescadores del mar Cantábrico. De la mano de Robert Garay, ilustrador, escritor, un hombre de mar, nos zambullimos en lo más profundo de las tradiciones vascas, de las tradiciones del mar Cantábrico, y espero que disfruten como mínimo lo que he disfrutado yo escuchándole, porque hay anécdotas que realmente a mí me han puesto los pelos de punta. En este episodio se va a entremezclar el misterio, la antropología, la cultura, así que no me enrollo más y prepárense porque comienza. Bien, pues aquí estoy otra vez porque quiero explicarles un poco, ya que este vídeo va a ser diferente al resto de los episodios que hemos hecho en uno. Y va a ser distinto dado que el invitado de hoy, Robert, es una máquina de contar leyendas, de contar historias, con lo cual, si dejase más o menos la totalidad de nuestra charla, es imposible. Así que lo que voy a hacer es editarlo y poner las leyendas, las historias que a mí más me han gustado, y poniéndolas más o menos una detrás de otra y encabezándolas con un pequeño título, ¿vale? Para ir distinguiéndolas y así ir diferenciándolas. Además, abajo en los comentarios les pondré los minutos en las que están los distintos cortes. Así que espero que disfruten. Comienza ahora. Muchas de las tradiciones que están, digamos, grabadas a fuego en la imaginaria popular de los pueblos costeros, en realidad es, como yo suelo decir algunas veces, son por si acaso. Es decir, no existe constancia de la existencia pero por si acaso vamos a santiguarnos al pasar por aquí. No existe constancia de que haya a veces ahogados que lancen su mano desde el mundo de las tinieblas subacuáticas y pretendan arrebatar la vida a los vivos que están faenando en un barco pesquero. Pero por si acaso llevemos un pañuelo, porque se dice que hubo una tripulación que tuvo un lance de este tipo y que gracias a ese pañuelo largado por la borda constataron que se trataba de Gahueco, que se trataba de una criatura infernal que dejó
que dejó sus garras grabadas a fuego en el tejido. Historia, sí. Entonces, por si acaso, llevemos un pañuelo, por si acaso vamos a santiguarnos. Si embarcamos rapes y todavía no está muy claro de que este no se trate de un pez demoníaco y pretendemos utilizarlo para el consumo, porque si me dices que el rape se utiliza, pues yo qué sé, para aprovechar su aceite en la iluminación de faroles o tal, pues bueno, digamos que es un uso secundario. Pero cuando se habla de que algo forma parte de la alimentación humana, es algo que incorporas a tu interior. Exacto. Y ya son palabras mayores, claro. Son palabras mayores. Si es un animal demoníaco y lo que aprovechamos de él es los huesos para hacer ganzúas o para hacer agujas para coser redes, bueno, es una utilización secundaria, pero si utilizamos su carne para alimentar, es cuerpo del diablo. Exacto. Entonces, ese tema del rito o de las tradiciones que nos llevaban a pensar que existían rezos que neutralizaban un poco la parte demoníaca del peje sapo, ¿no? De un pez marino que tiene un nombre ya deleznable porque siempre ha sido desechado. Pues, todas estas historias y todas estas conversaciones nos las vas a contar en este episodio. Date cuenta, cuando hablo yo con pescadores que siguen vivos todavía hoy en día, eran niños cuando pescadores que tendrán ahora 90 años, ¿no? Y eran niños cuando en los años 30, 40, embarcaban en estas primeras embarcaciones que ya no iban impulsadas a vela y que iban en busca de caladeros más lejanos, en el Cantábrico Norte. Sí. Llegaban por primera vez desde la creación del planeta Tierra a caladeros donde jamás se había pescado. O sea, tú imagínate llegar a Parque Jurásico, llegar a un lugar virgen en el que no se sabe qué criaturas pueden vivir porque nunca se ha calado un arte de pesca. Porque a 400 millas de la costa de Vizcaya nunca una embarcación ha llegado a calar un arte de pesca. Entonces, ahí calaban artes de pesca, se encontraban destrozos hechos, pues muchos de ellos por arquiteutis y grandes calamares, en la fosa de la costa asturiana, por ejemplo, y ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Es decir, estaban dándose cuenta de que tenían de pronto contactos con criaturas no contactadas desde el origen de los tiempos. Pues son palabras mayores. Hablar con gente que está viva y que te dice: hemos sido los primeros hombres de la humanidad en pescar al norte del paralelo 37 o 42. ¿Entiendes? Cuando les escuchas este tipo de relatos dices: hostias, son pioneros y efectivamente estaban con miedo porque llevaban muchos días de ruta para llegar al caladero, realizaban una pesca, digamos, un poco imprevista, porque no estaba muy claro cuál era el contenido de aquellos bancos, ¿no? Y siempre pues, buscando las especies más rentables. La verdad es que siempre estaban detrás del bonito siempre, pero luego detrás de la merluza y del besugo, atendiendo a los mejores precios que obtendría luego el pescado en lonja. Pero me gusta pensar en esto, en estos pioneros que realmente han tenido sucesos y vivencias extrañas en unos mares extraños en los que no hay ningún precedente. Y entonces ellos pueden, por un lado, sentir lo que quieran, por otro lado, imaginarse lo que sientan, ¿no? Y de pronto narrar lo que crean que ocurre. Y a los demás no nos queda más que creerlo. Claro. Pero hay un tema interesante que es el del pañuelo, que no te lo he contado. Vamos a ver. ¿Por qué a bordo de una tripulación, a bordo de un pesquero, como es el caso del Antiguaco Ama, como es el caso de Playa de Saturrarán, son nombres de barcos de bajura de Ondarroa que siempre llevaban a bordo un pañuelo, por si se da el caso de que un ahogado o alguien se caiga por la borda o una mano implore desde el agua el auxilio de los arranchales. Nunca hay que darles la mano, hay que darles un pañuelo. Entonces, ocurrió
en la cala de Sagustan, una tripulación de Ondarroa, esto contado por el armador, me cuentan que están faenando una noche de mucha ventisca, mucha lluvia cruzada, están levantando redes de cerco, imagino que estarían faenando el chicharro o así. Salían como 5 o 6 horas a la mar, nada más, o sea que estaban como a 7 millas del puerto y estarían de regreso pues para la noche o para primeras horas de la madrugada. Para el alba, sí. Entonces, ocurre que en el fragor de la pesca, hombre al agua, grita alguien, a la vista parece que no faltaba nadie a bordo, pero sí que ven en el agua a un tipo pidiendo auxilio, ahogándose, ¿no? Entonces, le van a dar la mano y le dice el patrón a uno de los pescadores, ¡no! El pañuelo. Al darle el pañuelo, se escucha un alarido espectral y la figura que se pierde en las profundidades. Y al levantar el pañuelo se pueden ver grabadas a fuego la marca como al rojo vivo de 4 zarpas que asieron con fuerza el pañuelo. Es decir, si es tu mano estás perdido, pero si es el pañuelo, como mucho vas a perder el pañuelo. Entonces, siempre en el caso de hombre al agua hay que ponerle el pañuelo porque puede ser Gahueco, el de la noche, una criatura que acompaña al imaginario popular vasco en todo tipo de territorios, cavernas, valles, bosques y mar. Fíjate qué curioso, desde entonces el pañuelo siempre ha estado presente a bordo de los barcos, es decir, hay un gran pañuelo colgando como símbolo de protección. Qué curioso, y como elemento a ser digamos, la prenda que tiendes al ahogado y nunca a la mano, porque puede tratarse nuevamente del diablo, ¿no? Aquí estás viendo una lupa sobre una escritura real de un legajo. ¿Qué libro es? Estas son las actas del archivo histórico de Motrico, de un puerto pesquero que se llama Motrico, y en el archivo histórico de protocolos de Guipúzcoa, que es lo que te estoy enseñando, aparece una relación de textos, ¿no? Que hablan pues de las escrituras de ajuste del talayero de Motrico. Es un manuscrito de 1709. Tengo el número del legajo, es el 12676D13. ¿Por qué te digo esto? Porque la persona que me lo aporta es un historiador de la Sociedad de Ciencias Avanzadas de Guipúzcoa y se ha leído 13.000 páginas. Entonces me dice, esto está escrito en 1709, pero creo que no lo habrá leído ni 2, 3, ni 5 máximo personas desde que se escribió, 350 años atrás, hasta que lo he leído yo. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que se lee 13.000 páginas en un archivo histórico de protocolos. Este hombre también pues, es un científico de estos que de darles de comer aparte, ¿no? Entonces, claro, este hombre me dice, pero tengo un fragmento que te va a volver loco. Y entonces dice tal que así, que te lo voy a relatar, ¿eh? Sí, cuéntanos. En la noble y leal villa de Motrico y con fecha 16 de noviembre de 1709, yo, Domingo de Iciar, mayordomo de la cofradía de San Pedro de los Mareantes, de dicha villa y vecino de ella, y ante los testigos aquí reunidos, levanto acta de la siguiente escritura de ajuste, en nombre a todos los maestros y pinaceros y cofrades, para quienes presto voz, y es para que tengan por firme esta ley. Y entonces, la hermandad de pescadores, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, él dice, cualquier ballena, jibarte, o sea, tendrá recompensa, y luego vienen una serie de tabla de precios que habla de cuál es la recompensa que se emite por cada una de las criaturas. Dice, cualquier ballena, jibarte, sirenio, trompa y otro cualquier género
cazado con arpón y no fuere suya la vista, le hayan de dar y pagar una soldada de la primera chalupa que hirió al pez, que se matare. Entonces, claro, tú dices, sirenio. ¿A qué se refiere lo de sirenio? Exacto. Y entonces luego, en el acta, más adelante, en un texto por aquí súper farragoso que te lo enseño para que veas que es un castellano legajo de 1700, sí. 1709, Sí. se habla de que hay un momento en el que a la borda capturan 2 focas, un calderón y una criatura sirenio que salta por su pie, por su propio pie, salta por la borda. ¿Qué dices? Y no les importa porque las focas también las desechan. Sí, no, y las focas las desechan porque no están en esa lista. Es decir, todo lo que llegue a puerto y no esté recogido por la cofradía de San Pedro de los Mareantes no se paga. Les interesa, Entonces, esta gente no está a perder el tiempo ni con un tritón que sale por su propio pie y salta, ni por una ballena sí, jibarte sí, sirenio, parece que sí, trompa y otro cualquier género herido con arpón. Cada uno tiene su tarifa. El caso es que como no sale foca, no sale esta criatura que no la consideran sirenio porque salta por su pie, no sé qué la considera. Pero para que veas que es un tiempo oscuro en el que hablan con tanta normalidad de una foca, de ballena o de trompa, que muy posiblemente trompa puede ser delfín, puede ser calderón, algún cetáceo de este tipo. Luego también en latitudes más norte, en los caladeros de Gran Sol, que no eran estas embarcaciones que salían al día, salían ya igual semanas, claro. Ahí estaban en caladeros de bacalao. Y cuando se llega a Gran Sol a principios del siglo XX, pillan también narvales, que para ellos son los unicornios marinos, y su único interés es cortarles el cuerno y desechar el resto del animal. Porque el cuerno sí que tiene enormes propiedades y de hecho se especula con él y se vende como polvo de cuerno de unicornio que soluciona múltiples remedios, y esa es otra historia, ¿no? Y eran en realidad, sobre todo en los puertos de Flandes, los cuernos de unicornio que se descargaban eran siempre de narvales. Pero no se tenía que ver el narval con el cuerno porque se vería que es un pescado, un cetáceo. Materiales como pruebas que confirman la existencia de criaturas que están depredando sobre la fauna sobre la que depredan los hombres. Entonces, claro, se habla de este tema de los arpones. Vale. Este tema de los arpones, de que hoy en día pescadores de atunes y de bonitos encuentran, de estos se habla en todos los mares del mundo y también en el Cantábrico, encuentran que algunos de los bonitos que suben a bordo están heridos, pero no están heridos por el ataque de delfines ni por el ataque de orcas, están heridos por arma blanca. Entonces dicen, vamos a ver, nos vienen a veces en los lotes de cerco de redes en los que tenemos que embarcar, pues yo qué sé, 500 o 700 animales, encontramos unos cuantos que vienen heridos por unas dagas o proyectiles cuyos fragmentos hemos encontrado a veces clavados en los cuerpos de los bonitos. Sí, como... Entonces, claro, se llega a la siguiente conclusión. Otra especie inteligente utiliza herramientas arrojadizas o herramientas contundentes que aparecen clavadas en los cuerpos de los peces que nosotros perseguimos. Con lo cual, todo esto lleva a muchísimas conjeturas, ¿no? Y ya te hablaré de que incluso conozco capitanes de mercantes que son del otro tipo de flota que opera en el puerto de Bermeo, que es la flota mercante, que porta contenedores. Estos no se dedican a la pesca, pero estos tienen sofisticados radares y sonares. Y estos sonars a veces identifican sonidos extraños y me han hablado de cosas que se parecen al famoso gulp, ¿no? Este sonido marino abisal. ¿No? Entonces digo yo, bueno, sonido que si fue hay gente en Bermeo que me está hablando
efectivamente, de que, Sí, sí, sí. de que Una ha escuchado sonda- resonancias que pueden ser ese eco que se dice que está en el océano y que forma parte de una red de comunicación desconocida o de criaturas desconocidas. Pues, entonces, asuntos de esos hay muchísimos. Y ahora mismo, o sea, estoy preparando este libro. Lo he hablado con una serie de documentalistas que me pasan información y ya tengo pendiente charlar con 2 armadores, uno de los cuales me va a admitir, y es un tío que ha estado 40 años navegando, y me va a admitir con total precisión que ha visto patalear entre las redes antes de liberarse a un ser con pies y manos. ¿Qué dices? Y él decía que era en la costa del Algarve y que los marineros que también lo vieron dijeron que podía haber sido uno de los monos del Peñón. Y fíjate qué tipo de conjeturas Pero tan es que arcanas. es peor decir que es un mono del Peñón. Es que era lo que más se parecía. Dice que vieron un mono, un peñón, en las redes. Y entonces el monito, se soltó de la red y se tiró al agua y se piró. Pues era un mono del Peñón que sabe nadar y que en este cerco Y que se va hemos hasta hecho el Algarve. Claro, cerca de la costa, como Gibraltar no está lejos, claro. pues es que es un mono porque si no, no se parece a nada, a ninguna otra cosa. Claro, y ¿sabes qué hice? Me di la vuelta a ver si lo había visto más gente, si lo habían visto, ¿no? Lo habían visto en cubierta, lo habían visto. Y los hombres se santiguaban y seguían a lo suyo. Es decir, hay cosas que no hay por qué entenderlas, que son raras y que Pero están ahí. están ahí y que no trae buena suerte entrometerse con ellas y lo mejor es santiguarse. Ya. Y como el caso del rape, entonar una oración y encomendarse a que siga su vida normal y que esa criatura regrese a los abismos del infierno. Lo suyo, sí, y ya está, y a seguir. Entonces, claro, mucho de lo que no se entendía antes se camuflaba con historias de seres horrorosos. Y entonces pasa lo mismo como yo que sé, alguien que suba un calamar enroscado en el ancla y el calamar al final se libera, pero echando un chorro de tinta, pues ya directamente está la leyenda del Kraken. Es decir, eran cosas que se basaban en vivencias y que luego tenían ya el crecimiento romántico de la tradición y de la, ¿no? de la mitología. Entonces, te hablaré de cosas como el Traganarru. El Traganarru es algo fascinante. El Traganarru era un gigantesco pez que succionaba la superficie marina, convirtiendo en una trompa marina su propia figura. ¿En una trompa? Entonces, claro, es una trompa marina, pero en realidad es el Traganarru. ¿Y por qué se llama el Traganarru? Porque el Traganarru es otro de esos miedos que tiene la cultura ancestral vasca, de que es un gigantesco pez que succiona y devora embarcaciones, y desde lejos se ve como una trompa marina. Ya. El Traganarru. Quedarme con esos nombres, rescatarlos y mantenerlos vivos en la toponimia, y luego darme cuenta de que son miedos ancestrales que han planeado durante siglos ligados a la vida cotidiana de los habitantes de las aldeas costeras. Esto es algo acojonante. Gente que no le quedaban más narices que trabajar en ello y capear sus miedos sabiendo que a lo mejor no es un medio que les encanta, ¿no? Solamente es un medio de vida. Entonces, yo lo cojo con la pasión que lo puede coger un aficionadísimo al mundo marino. Yo, de hecho, cambié mi estilo de vida y me vine a vivir ya hace media vida, ¿no? O sea, lo tuve claro, que había que vivir a la orilla del mar, en la cota cero. Y es eso también una cosa que me ha inspirado siempre. Y luego, aparte, tengo esa tara que es el arte y que me hace verlo todo desde el punto de vista plástico, ¿no? Desde el punto de vista estético. Y claro, hay una estética espectacular
a nivel pulsión en todo este universo. Suelo hablar yo con científicos que están estudiando diferentes ramas de la etnografía. Muchísima de la etnografía científica comparativa realiza descubrimientos de archivo, es decir, luego es ir al terreno, como es el caso de Motrico, y localizarlo. Te pongo un poco el ejemplo, aunque no venga un poco a cuento, porque esto tiene que ver con la ciencia y con el azote mental que tengo yo de tratar con estos científicos que trabajan en museos, a los que yo ilustro, ¿no? A mí ellos me llaman que soy como una especie de mago, porque claro, coloco imagen. Acabo de hacer, por ejemplo, una reconstrucción de un pecio de Guetaria, de una urca flamenca, hundida también pues, en tiempos pretéritos, y que tenía una serie de lingotes y tal. Claro, todo esto ellos lo encuentran los vestigios, excavan, realizan la excavación, llegan a las conclusiones que llegan, pero no existía la fotografía. No hay manera ninguna de documentar esto. Entonces, la única manera es que un ilustrador, a lo mejor con excesiva imaginación, pero ya se encargan ellos de cortártela, sea capaz de convertir en imagen lo que es una investigación científica. Sí. Y entonces por eso me dicen que soy un mago, porque hago esa magia, ¿no? Que es imposible de convertir en algo visual. Sí, sí. En este caso, este señor estaba, y ha hecho varios descubrimientos en este sentido, localizando cosas muy curiosas. Te voy a contar lo que localizó en Motrico. Sí. Encontró que en el LIDAR, que es una especie de programa 3D estilo Google Earth, que lo que sirve es para ver desde el espacio el territorio, pero sin vegetación. Exacto. El LIDAR es un programa que efectivamente te genera toda la orografía de la roca, exactamente cada forma y tal, digamos, atravesando este escaneo el manto vegetal, que lo que hace es camuflarlo todo. Y entonces este hombre, trabajando desde hace años ya con el LIDAR, había visto, hace 1 o 2 años, que una serie de antiguos caminos salían de Motrico y se internaban en la jungla. Digamos, ¿Una serie de...? ¿Perdona? ¿Una serie de qué? Una serie de caminos. Ah, vale. De caminos, de pequeñas rutas camineras, de caminos con la anchura de carros, es decir, estamos hablando de caminos de 1700, 1800, que tienen la anchura del eje del carro vasco, que viene a ser pues como 1,35 m, pongamos, ¿no? Entonces esa es la distancia de las 2 ruedas del eje del carro vasco, y entonces todos los caminos montañeses que lleven cargamento de algún tipo tienen que llevar carros, es decir, no sirven las caballerías. Sirven las caballerías cuando son sacos, cuando son barriles. Exacto, ya hace falta carro. Y si hace falta carro, el camino tiene que ser de 1,35 de ancho. Y tiene que tener ya un empedrado, bueno, una serie de características que él encontraba. O sea, él se dedicaba con el LIDAR. Este es un arqueólogo etnógrafo de Aranzadi, con el que trabajo mucho y que me ha abierto los ojos a todas estas estos prodigios, porque estos son prodigios. Este hombre veía que una serie de caminos salían de Motrico y iban a un sitio medio perdido. O sea, iban a un sitio y ahí se perdían los rastros de los caminos. No entendía, porque no es una ruta que comunique ese pueblo con otro, no es una ruta que... Y entonces, alternando el trabajo de campo con el trabajo de gabinete, que es leerse 13.000 legajos, claro, para eso hay que hablar con el bibliotecario. Cada ayuntamiento tiene su archivo, ¿eh? Hay pueblos muy pequeñitos que tienen 50.000 legajos, porque por lo que sea, históricamente han tenido muchísimo interés en recoger sus... Pues se me va a volver a... Espero que no se me corte, porque está atrás la batería pidiendo auxilio. Bien, pequeños pueblos que a lo mejor no por su tamaño ni por su importancia, sino por el interés de dejar escrito, como en el caso de Motrico, el tema de la caza de ballenas, el tema de la pesca, pues
y luego 1000 litigios de terrenos, de tal, de un pleito, o sea, todo eso se recoge. O sea, tienes que leerte un 98% de paja. De paja para llegar a cosas inquietantes. Todo eso en un castellano antiguo, imposible, bueno, con Y que camuflan palabras que no, bueno. En fin, este hombre tiene una destreza brutal y se lee los legajos ya, claro, se ha leído decenas de miles. Y en este caso encuentra de pronto datos, aparte de lo del este sirénido que te estoy diciendo, que esto se lo encuentra por el camino. Y por eso me llama y me dice, tú que estás con estas cosas, mira lo que hay aquí. Pero él encuentra que hay... volvemos a traer saín y volvemos a traer aceite de fundición, hay que fundir más grasa y empieza a calentarse la cabeza y dice, vamos a ver, hay mucha gente que está diciendo que salían los pinaceros, que volvían los cofrades con barriles, con grasa para fundir, ya fundida en aceite. Date cuenta que el combustible de aquella época era el aceite de ballena. El aceite de ballena. Y un pueblo arponero de ballenas era Motrico. Entonces el hombre dice, espérate, y haciendo más estudio de campo, encuentra que del puerto salían esas rutas que él ahora mismo ya, a base de machete, se ha dedicado a abrirlas y a investigar. Bueno, pues ha encontrado, camuflado por la vegetación, desde hace 400 años, un horno de fundición de grasa de ballena acojonante. Ahora mismo lo están restaurando, estaba tapado por unas losas enormes de arenisca. Al retirar esas losas, se ha visto que debajo estaba la zona de fundición, la zona donde se metía la leña para calentar un área, la zona donde se colocaban calderos con los grandes trozos. Grande, claro. ¿No? Claro, un área, una serie de talleres al aire libre, abandonados, perdidos, una industria, perdido en la espesura y sin que nadie tenga referencias orales de hablar de aquello, y tan solo en el registro, en un manuscrito de 1709, se encuentra una serie de datos que luego le hacen ir al campo a investigar, pero ya con muchos datos. Es decir, los hallazgos, ¡qué suerte! Has encontrado un yacimiento prehistórico. ¡Qué suerte! Has encontrado una industria... No, qué suerte no. O sea, claro. Me he leído 13.000 legajos, mirado fotos hasta quedarme ciego del LIDAR, de antiguas pistas que al final todo tiene una lógica. Es decir, las pistas se construyen para que vayan carros con cargamento y peso, y en aquella época no había gimnasios donde la gente hacía deporte y se cansaba de un modo gratuito. Todo era, si trabajas, eso es para sacarle un rendimiento.